Target Creativo junto con Ardillas Dignas presentan. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y su servidor Juan Manuel Hernández. Tema interesante. Habíamos hablado, ya también habíamos estado platicando el otro día sobre algunas cuestiones de las elecciones en Estados Unidos y dentro de esa circunstancia, pues caímos en cuenta de algo que se vio muy interesante y tiene que ver con los medios tradicionales, pero sobre todo con un medio que está siendo un medio disruptivo. ¿Cuál es el tema de hoy, Katzin? Bueno, más allá del mensaje, cómo los podcasts construyen influencia en un mundo saturado. Y como bien lo dices, creo que tendríamos que remontarnos a los orígenes de los podcasts, pero realmente nos centraremos un poquito más en quizás en los últimos años el impacto a nivel mundial, tanto de cómo se dan a conocer noticias, shows, si lo queremos ver así, comediantes, diferentes personalidades. Se habla de muchísimos temas que quizás antes en los medios convencionales, llámese televisión, radio, cine incluso, si nos atrevemos a decirlo, periódicos, pues no se podía decir, no había mucha censura. Claro, que a final de cuentas aquí, este tema está bien interesante porque rompe con dos circunstancias. Uno, afecta y termina por quitarle la balanza que tenía a su favor los medios tradicionales, sí. El legacy media del que se habla en Estados Unidos, todos estos grandes corporativos de noticias como CNN y todas las cadenas televisoras NBC, sí, que existen, pero creo que también, le termina por ponerse, siendo de repente un mercado de nicho, un medio de nicho, tal cual el podcast, pues se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más influyentes que hay hoy en día, sobre todo por encima de otras redes sociales, ¿no? Y con cuestiones que, pues a final de cuentas pueden ir en cualquier sentido, ¿no? Desde entretenimiento, periodismo, investigación. A final de cuentas los podcasts están ganándose un espacio en donde, siendo un formato que además va un poco contra las corrientes en general, dígase todo el tema esto de shorts, TikTok y todo esto, en donde son cosas y formatos muy cortos, acá de repente pues con episodios largos, mucha conversación, pero que al final están teniendo impacto, ¿no? Y cuando hablamos de esto es precisamente tratar de entender, y ahorita vamos a tratar de que la gente lo vea y por qué estamos hablando de esto y por qué las empresas en general deberían de estar dándose cuenta y volteando a ver cuál es la ventaja de los podcasts en términos de medio, en términos de importancia y relevancia de lo que están ganando hoy en día. Por ejemplo, simple y sencillamente, Edison Research comenta que el 57% de las personas mayores de 12 años en Estados Unidos han escuchado al menos un podcast. Estamos hablando de 12 años, lo que equivale a casi 160 millones de personas en el año 2023. Ese crecimiento exponencial demuestra el poder de este formato para conectar con audiencias de manera única. Obviamente han estado surgiendo podcasts de todos tipos, colores y sabores, ¿no? De todos los temas, en todos los idiomas, que si bien quizás el poder acceder a un podcast es un poco más complicado que en su momento podías recurrir a la tele o al radio, ¿no? Porque aquí involucra el tener que tener internet. Digo, ya ahorita no me voy a bajar a decir que un teléfono, porque ya la mayoría podemos tener acceso a ellos, pero pues es tanto en Spotify y en los podcasts de Apple, en YouTube, hay más plataformas
y que algunos otros países también tendrán ahí. Que ahorita comentas sus justo propias, ¿no? comentabas lo de Apple, por ejemplo, y de hecho el término de podcast viene del iPod en su momento, Ujú. ¿no? Del iPod y iPod. alguien, cuando empezaba precisamente el iPod, dentro de de los contenidos que se llegó a tener en un momento dado, hubo quien empezó a subir charlas y algunos tipos de programas, Ujú. y ahí es donde empiezan, el nombre viene de esta parte de pod, como tal el aparatito, y cast de The broadcast, broadcast. ¿no? Entonces juntaban esta situación y se quedó, ¿no? Y ya es, digamos, el nombre del formato que hoy en día pues estamos viendo cómo afecta. Creo que dentro de las cuestiones que hablábamos de las elecciones en Estados Unidos, una de las cosas que termina por aterrizar y darle Mayor peso. peso, exacto, peso, y sobre todo marcar la caída de los medios tradicionales, creo, primero. Por un lado, o sea, definitivamente la balanza de poder se les ha ido de las manos. Han sido las elecciones estas elecciones presidenciales, estas El últimas que 2024. tuvimos, en donde, pues la verdad es que el tema y los espacios de los podcasts de todo tipo, porque aparte fueron de todo tipo, han terminado por tomar un papel preponderante en lo que fueron los resultados de la elección, y ahorita platicaremos precisamente más de ello como para entender precisamente qué es lo que está pasando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tienen los podcasts que les permite sobresalir en un entorno de redes sociales, medios tradicionales, que están buscando la atención de la gente? ¿Tú qué crees que sea? Creo que aquello que acerca más a la gente, creo que es el tener tanta variedad. El tener tanta variedad de temas y que se pueda hablar con más libertad, ¿no? Que quizás tanto más libertad como más que sea más fácil de digerir. Ok. Me ando trabando. Porque si nos remontamos al origen de nuestro podcast, es justamente tratar de comunicar algo que es de un interés, que hay personas que están interesadas, pero tratar de hacerlo de una mejor manera. No estar bajo un libreto ni un prompter que te estén diciendo cómo hacerlo y cómo decirlo paso a paso. Entonces, siento que mucha gente se siente identificada con eso y que en algunos casos pues no hay una censura a nivel televisión, ¿no? Como en su momento. Ok. Entonces, o sea, definitivamente son cosas que le dan peso a que sea un medio de comunicación tan relevante hoy en día. Platicábamos el tema de las elecciones. Donald Trump se va a parar al podcast más, que será más longevo, incluso tantos capítulos que tiene Joe Rogan, más de 2000 capítulos, el que más ha monetizado, el que es No, y el que tiene más los grande. contratos históricamente más grandes de la historia, ¿no? Es el podcast más grande. Entonces, dentro de ese podcast, además de llevar a personalidades de toda índole, no solo lleva políticos, lleva empresarios, lleva gente de la comedia, del cine, o sea, llega cualquier persona que quiera platicar con él. Y mucho se hizo famoso hace, pues, ¿qué será? Hace como 3 años, más o menos, que se prende un porro de marihuana con Elon Musk, ¿no? O sea, algo que jamás en la tele ibas a ver. Una, porque estás con uno de los empresarios y personas con más dinero en el mundo, en una entrevista, que tú dirías, va a ser de lo más convencional, pero justo esa es la jiribilla del podcast. Claro que es justo como lo que dices, primero que nada el formato es un formato, digamos, que tiene las posibilidades de ser muy abierto, como muy libre en la cuestión de cómo lo puedes ir llevando. Digo, hay muchas formas de llevar un podcast. Y sabes que creo que hace la diferencia también, ahorita que dices lo del formato, que, por ejemplo, yo me puedo echar un podcast de 3 horas de la entrevista con alguien, ¿no? Pero que me la echo, te lo echas a tu ritmo, al tiempo que tú quieres, lo puedes prácticamente poner donde tú quieras y no te tienes que chutar todos los comerciales, ¿no? Por ejemplo, de la televisión o de la radio. Claro,
O sea, ese formato, esa libertad o esa flexibilidad del formato, pero sobre todo también en el aspecto conversacional, que creo que es lo que logra en la mayoría de la gente cuando encuentra la gente un podcast que le gusta, es como sentirse parte de una conversación, ¿no? O sea, Sí. como el hecho de sentirse parte de que está interactuando o que está haciendo parte de una conversación con otras personas. Creo que es algo de lo que es bastante interesante sobre todo, pero digo, llama mucho la atención porque de repente estamos acostumbrados a formatos que son pues o muy rápidos, muy cortos, muy concretos, a veces terminan sin tener tanto fondo, y creo que a final de cuentas los podcasts terminan muchas veces de necesitar tener fondo y forma, ¿no? Sí, o sea, creo que además de que es muy, muy ameno, o sea, te puedes echar horas ahí y no sientes... Digo, no estamos diciendo que todos los Sí, podcasts no. funcionen. Sí, no, porque además, bueno, ahorita yo me voy a tomar la libertad de decir, o sea, también dentro de las cosas que se están haciendo bien, muchas se han hecho mal, que así como en su época con los videoblogs en YouTube, Ok. de la nada levantaste una piedra y salían 23 youtubers, lo mismo con el podcast, de repente ves a cualquier persona que compra un micrófono, o ni eso, y lo graban directamente de un audífono de celular y ya se sientan Bueno, que a lo mejor eso... que tampoco es o sea, Exacto, pero no es más tanto bien, el tema más bien, en ese sentido, ajá, ¿no? no quiero que se vaya por ese lado, sino el tipo de contenido que pueden estar generando. Claro, que más bien hay como muchas veces como la circunstancia que es obvio cuando se empieza a hacer esto algo popular, pues de repente se empiezan a tener muchos podcasts. Creo que lo que termina de ser también interesante es que a final del día, pues no es que todos los podcasts tengan que ser inmensos, también le da la posibilidad muchas veces a que tú tengas podcasts, pues a lo mejor para un público no tan grande, pero es un público que puede ser un público de tu nicho en específico y se siente identificado. Hablaba del fondo y forma porque al final del día es, la gente se queda por lo que le brinda el podcast en cuestión de información, por lo que siente que realmente está recibiendo, y eso creo que es bien interesante porque justo creo que cuando estamos pasando por una época en donde la conversación termina por ser muy pobre casi en todos los sentidos, el hecho de que de repente este formato esté tomando auge nos da un poco de esperanza de que pues habrá algunas personas dispuestas a pensar un poco o a tratar de cuestionarse más ciertas cosas, ¿no? En general, digo, no todos son en ese aspecto, en esa circunstancia, pero normalmente, aunque sean de comedia o sean algo a lo mejor Más más de informal. entretenimiento, de todos modos como que requieren pues de cierto fondo Cierta para que preparación para hacerlo. la gente le interese, ¿no? Y además hacerlo constantemente, el tener la posibilidad de tener una conversación de temas en específico y poderlo desarrollar. Obviamente no toda la gente se va a quedar 30 minutos, 3 horas, como de repente hay Sí, podcasts que se claro. pueden dar, pero muchos al poder irse dando, por ejemplo, ahorita que comentabas el tema de Joe Rogan, pues se avienta, yo creo que en promedio 3 horas 3 por horas podcast, por ¿no? capítulo. Más o menos. Sí. Pues lo cual es un montón, pero pues ahí una de las ventajas que tiene en este caso ese podcast en particular es que los temas pueden ser el que sea, ¿no? Y si llevas a Elon Musk puede hablar un día sobre temas de humanidad, otro rato sobre temas de negocios, y se puede estar saltando durante ese tiempo sin un guión muy específico, y además si hay temas que pueden explorar, en ese caso pues irle dando movimiento hacia un lado, hacia el otro, ¿no? ¿Cómo es que han logrado obtener tanta influencia como la que tenemos hoy en día? O sea, ¿qué es lo que ha permitido que esto trascienda el entretenimiento y que de alguna manera se vuelva una herramienta de cambio? ¿Qué consideras tú que ha sido además lo que le ha ayudado? Creo que en parte va que muchos queríamos ver no sé, quizás el otro lado o la verdadera personalidad de alguien, y a través de de estos medios lo hemos podido hacer, ¿no? Cosas que no se contaban en tal lugar o a través de tal sitio, portal o televisora, que en este medio lo podemos hacer, ¿no? El ser tan directo. Ok. Em,
Bueno, es que a nivel político, híjole, me acuerdo que, digo, no era podcast en ese entonces, era un videoblog, pero se le criticó mucho, y lo platicamos en su momento, al Escorpión Dorado, ¿no? Que empezó a subir gente de la política. Pero en vez de darle como que una plática, una conversación más neutra, sin hacer como preferencias o algo así, como que no lo supo hacer. Y digo, y eso que era un videoblog y se pudo haber recortado mucho. Pero por ejemplo, en un podcast que justo es una plática, una charla donde puedes abrirte más, pues el caso de Joe Rogan con Donald Trump, ¿no? No necesitas tener un favoritismo, sino simplemente tienes la conversación con la persona. Que también eso, o sea, al ser tan abierto o al abrirte, también puede pasar lo que con su contendienta, ¿no? Que, pues, contrario a querer ir, pues tienes cierto miedo porque estás preparada solamente para ciertas preguntas que tú tienes autorizadas o hablar de ciertos temas que solo tú sabes. Claro, que realmente si quieres tener un buen podcast necesitas gente que sepa conversar, ¿no? O sea, que Claro. tenga tema, que tenga plática. Exactamente, que tenga cosas interesantes que decir. Sobre todo, lo platicamos en el punto anterior, que sean personas que estén pues preparadas en lo que van a estar diciendo, que no van a ser cualquier persona que te va a estar mal informando o diciendo cualquier cosa que salga de su boca. Claro. Tenga una finalidad, a fin de cuentas. Claro que, por ejemplo, y ya como para irnos aterrizando precisamente en términos de números. Okay. Que fue hace un par de años, le dan, Spotify le da el primer contrato a Joe Rogan de exclusividad. Sí. Por una cantidad cercana a los 100 millones de dólares. Casi. En donde Joe Rogan, que además empezó su podcast pues como un hobby. Sí, invitando a sus amigos, invitando a algunas personas conocidas y a algunas personas con las que quería platicar. Pues básicamente se mete en un estudio y hace charlas abiertas con las personas a las que inviten, donde, como habíamos dicho, pues puede hablar de cualquier tema. No es un podcast que tenga temas en específicos, sino que se puede hablar de cualquier cosa. Es una plática, si lo queremos ver así, medianamente informal. Ok. Bueno, después siguió creciendo más este monstruo del podcast de Joe Rogan. Y en este caso, llega a este punto en donde Spotify ve la importancia que pueden tomar los podcasts en el futuro y decide asegurarse de tener el podcast número 1 a nivel, en ese momento, nacional y también internacional, y se avienta ese contrato de 100 millones en donde, a final de cuentas, también importante es, pues ese contrato básicamente lo que hacía es, ¿sabes qué? Te voy a dar prioridad para sacar los episodios antes que cualquier otro. Pues tu contenido es tuyo y tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo cual, pues a final del día, pues en este caso para él, pues es bastante conveniente porque no les pueden censurar, no le pueden decir que sí, que no. Tiene toda su libertad creativa y libertad de expresión para hacer lo que quiera. Y obviamente con este apoyo. Y 2 años después, que fue, si no mal recuerdo, este año, le vuelven a dar un contrato. Ahora ese contrato por 200 millones, no recuerdo ahorita por cuántos años es, e incluso él logra que pues no le impidan el utilizar otras plataformas adicionales a Spotify. Es decir, que por ejemplo en YouTube, que fue donde principalmente inició, puede estar él colocando todos los episodios completos y la gente puede decidir entre si lo quiere escuchar en Spotify o si lo quiere ver en YouTube. Entonces son cuestiones que, son importantes, pero también como para hacernos precisamente una idea de a qué estamos llegando. Y también si nos ponemos a compararlo, porque precisamente viendo estos números y cómo es, o sea, de repente estamos hablando y a lo mejor la gente no dimensiona qué es lo que está pasando, ¿no? Pero en el punto al que queremos llegar y el que estamos diciendo de por qué un podcast como este está llegando a ser más importante, por ejemplo, hoy en día y en estas elecciones que hablábamos, que una cadena como es CNN, que en su momento era el monstruo de las noticias,
Una cadena que ¿cuántas personas crees que trabajen en CNN aproximadamente? No, 2,000, 3,000 personas, me fui a lo bajo. Probablemente a lo largo de, bueno, en todo el mundo. Claro. Sí, no, pero que hablamos de que son empresas gigantes. Que ahora una producción de 15, 20 personas te esté rebasando. Mira, más o menos, fíjate, estamos hablando que CNN, la cadena de CNN, tiene 3,500 empleados. Mira, no estuvo tan mal. 3,500 empleados. Es una cadena que normalmente iba a través de cable. Sí. Obviamente, mucho del contenido ahora lo distribuyen a través de internet. Uh-huh. Pero justo aquí es donde queremos aterrizarlo en el sentido de Joe Rogan para su podcast probablemente tendrá un equipo de 5 personas y tal vez nos estamos yendo muy alto. Sí. Y donde lo podemos comparar precisamente para empezar a entender este tema del que estamos queriendo mostrar, de precisamente de cuál es el potencial y el alcance en estos casos, es que si tú comparas, por ejemplo, en YouTube los canales o el canal de CNN contra el canal de Joe Rogan, tienes por un lado, para el caso de Joe Rogan, tiene un total de hoy en día de 18.7 millones de suscriptores, ¿no? O sea, estas son personas que se suscriben y entonces reciben en cuanto sube un video, la nota de que está hablamos de publicado, que ¿no? En la mayoría de los videos o cosas así, el 70-80% de las personas que lo ven no están suscritas. No están suscritos. Y fíjate, pero digamos, en suscripción quiere decir, yo me suscribo porque quiero recibirlo. Y lo comparo con los suscriptores que tiene CNN. Estamos hablando de una empresa de 5 personas, en el caso de Joe Rogan, contra una de 3,500. Su alcance en suscriptores es solo de 17.3. Entonces estamos hablando de más de 1,400,000 personas suscritas, más para el caso del podcast de Joe Rogan que para el caso de CNN. Y esto nada más es un punto. Pero vamos a poner, por ejemplo, lo que ha estado pasando en términos ya de contenidos. Y ahora precisamente que hablamos, ¿qué pasó durante las elecciones? Joe Rogan, aunque sí ha tenido normalmente políticos, nunca se ha querido meter tanto al tema de la política, sino tener gente con la que pueda hablar. Y en este caso, pues decidieron sí tomar la situación de recibir a los candidatos. Y se hizo, entiendo, la invitación a ambos, ¿no? Uh-huh. Sí, que como lo comenté hace tiempo, bueno, hace ratito, a ver, no todos están dispuestos a sentarse en frente a un micrófono donde alguien te puede preguntar de cualquier esa fue tema. la diferencia, ¿no? Porque a final del día, y por qué para mucha gente es decisivo, es porque alguien que se quiere ir a poner ahí sabe que se expone o que tiene que se abre abierto, ¿no? Uh-huh. Cosa que con Donald Trump pues no tuvo ningún problema. No tuvo ningún problema porque, bueno, se sabe que el hombre nunca ha tenido ningún tema para no decir sus cosas, pero... O sea, tiene riesgo, pero pues obviamente se lo quiso aventar, ¿no? No, y además, a ver, justo lo acabas de decir tú, si tú quieres ser presidente, tienes que estar preparado para esto y muchísimas cosas Hay más. que tener tablas. Hay que tener tablas, exactamente. Entonces, pero justo vamos a ponerlo justo en eso. ¿Cuál era el problema con Kamala? Kamala Harris lo que quería hacer y lo que le fue cómodo es ir a todas las cadenas de televisión que estaban de su lado. Sí. Tratar de aparecer en noticieros, tratar de aparecer en todos lados. Y una, por ejemplo, de sus apariciones a las que supuestamente más llamó la atención y era como lo más, digamos, como más atrevido que hizo fue ir a Saturday Night Live. Con ay, ¿cómo se llama? Bueno, este programa. Se me fue el nombre del conductor. Bueno, el caso es que se presenta ahí. Sí. Bueno, y también, a ver, vas a un show de comedia, es un late night. Muchos es broma, principalmente. Sí, pero justo como que lo que le estaban marcando mucho era el tema de, porque se había presentado ahí, ¿no? Pero
pues también aquí el punto, digamos, fue como de todo lo que hizo a lo largo de su campaña, era como lo más sobresaliente. Bueno, se presenta y llega en rating, por ejemplo, a alcanzar la cantidad de, en cuestión de vistas, por ejemplo, en YouTube, llegó a, digamos, en que fue como su highlight de su campaña, 10 millones. Ok. Ese fue el tope, ¿no? Y después se le invitó también, Joe Rogan le invitó a participar en el podcast. En su podcast, porque también le había invitado a Donald Trump. Ella decide no ir porque no le daba tiempo, o la situación en la que haya sido. Digamos que no le da tiempo. Donald Trump sí se presenta, y justo como para hacer la comparativa precisamente del impacto, esta ¿cómo se llama? Aparición de Donald Trump en el podcast llega al día de hoy a 52 millones. Básicamente a los 2 días, al día, a las 24 horas, había rebasado los 40 millones de vistas. Uh-huh. ¿No? Que ese es justo el tema de los impactos que estás teniendo con este tipo de canales o de medios nuevos. Y también a qué tipo de personas le estás dirigiendo tu mensaje, porque si bien es cierto, las generaciones más grandes pues no son de podcast, ¿no? Son ya más de estar pues tranquilos en su casa, en su sala, prenden la tele, ¿no? Claro. En cambio, las personas un poco más jóvenes, pues es la generación internauta, ¿no? Que de hecho esta es una cuestión además interesante, porque resulta y se comenta Resulta y resalta que quien le sugiere, quien le da la lista incluso de los podcasts a los cuales acudir, a Kamala. Donald Trump, no, a Donald Trump, es su hijo, Aaron, no, ¿es Aaron? No me acuerdo. Barron Trump, ¿no? Su hijo, el más chico, que ahorita creo que tiene 18 años. Entonces él básicamente estando en ese segmento, en ese target, que además era importante para ambos casos de la gente más joven, le dice y le indica cuáles son los podcasts que le gustan y que más le llaman la atención, y fueron los podcasts en los que la campaña de Donald se enfocaron, y estuvo haciendo una gira, en vez de gira de medios y de gira de medios tradicionales, se avienta participaciones en diferentes podcasts, algunos con comediantes, algunos con más serios, pero se los avienta, y realmente dividiendo o utilizando esa capacidad que tienen los podcasts precisamente como para, o sea, creo que al final el podcast, normalmente la gente que utiliza o escucha alguno, pues le da un nivel de validez, uh-huh, porque lo que normalmente le brinda, ¿no? Normalmente tú ya le tienes tú ya le tienes una confianza, te ganas la confianza del podcast y de lo que te ofrece. Uh-huh. Y obviamente, si tú llevas a alguien como invitado, pues de alguna manera sigues dándole la confianza al medio de que lo que vas a estar escuchando pues es algo que va a ser totalmente aprobado, validado. Pues más bien no validado, sino honesto. Ajá, honesto. ¿No? O sea, como que tú sientes, y porque le estás dando tú le das la validación, incluso, o tú confías en tu medio, en este caso en tu podcast. Incluso te hacen sentir parte de, ¿no? Sí, o sea, digamos, o tú estás esperando que al final del día, dentro de esa situación, los que se presenten sean lo más transparentes posibles, porque normalmente es la forma en que ese podcast se realiza, ¿no? Entonces, eso es parte de precisamente lo que ganas, y es lo que hablamos. Creo que además los podcasts que a la gente más le gustan son los que sienten que son honestos en cuestión de lo que se platica, se habla y se dice, que están o se sienten menos guionizados que lo que puede ser un canal de televisión o un programa en televisión, y que los comentarios y todo lo que normalmente vas a escuchar ahí es mucho más honesto, porque es una conversación que se va a ir dando conforme se desarrollan las cosas, ¿no?
Y fíjate, nada más ahorita que estábamos hablando, al día de hoy, la entrevista con, este podcast con Donald Trump de Joe Rogan llega a 52, pero decíamos que justo otros integrantes de su equipo también estuvieron ahí, y nada más, por ejemplo, el caso de J.D. Vance, que era su compañero de fórmula, pues también tuvo cerca de 18 millones de vistas, ¿no? Entonces imagínate el impacto que justo está teniendo, ¿no? O sea, ahí es como, ¿qué es lo que puedes lograr, ¿no? Fíjate, en promedio, hablando ya de algunas cuestiones precisamente de cómo va la influencia, ya tomando en cuenta la normalidad del podcast de Joe Rogan, se estima que más o menos por episodio tiene 11 millones de oyentes. Ok, ya es algo... Por episodio, ¿no? De hecho es bastante alto hasta para números de repente que se manejaban en la televisión. Este era el que estábamos hablando. Que siempre se estuvieron peleando esa parte de lo del rating, ¿no? Claro que en los casos de la televisión era como el juego, ¿no? O sea, precisamente cómo lo manejaban. En Estados Unidos hay otro podcast que se llama Serial, que se lanzó en 2014, tiene un tema de narrativa investigativa, y que también han sido otros de los que han funcionado bastante bien y que tienen millones de escuchas en Estados Unidos. En México, creo que uno de los que más se escucha, por ejemplo, es Leyendas Legendarias en Spotify. Uh-huh. Creo que uno de los más interesantes y también creo que un poco más famosos y que también en su momento tuvo un contrato con Amazon es el de Roberto Martínez de Creativo. ¿No? Que también digo como concepto es más parecido precisamente a este tipo de charlas como las que tiene Joe Rogan, que yo creo que es el que más se parece y que también le ha ido bastante bien, pero precisamente es la manera en que podemos ir viendo cómo pues se van generando y qué van logrando, ¿no? Pero aquí justo ahora el punto en lo que sigue. ¿Dónde tendría que entrar el tema de los podcasts en términos de comunicación para una empresa? Bueno, se puede usar de diferentes modos. Algo que cualquier empresa puede hacer, quizás como lo hemos hecho nosotros, que te gustaría compartir más información sobre tu giro o dar algunas explicaciones o no sé, incluso ofrecer tus servicios mediante un podcast. Que volvemos al tema, no necesariamente tiene que durarte 3 horas, sino puede ser más corto, ¿no? En tema de negocios puede ser algo así, o hablar de temas de negocios como nosotros, incluso usarlo como comunicación interna, ¿no? Algo que hemos estado platicando en anterioridad, que quizás ya es más fácil usarlo a medio de, no sé, si cada bimestre tienes una sesión bastante aburrida donde te pones a dar números y los trabajadores o no tienen el interés o quizás no tienen el tiempo, pues hácelo más divertido, ¿no? Quizás, bueno, no divertido, pero hácelo más sencillo, quizás, ¿no? Dentro de comunicación interna. Que tú hablabas hace rato precisamente tanto el tema de distribución, la facilidad de que hoy en día tú puedes hacer que le llegue a la persona en el teléfono y lo escuche en donde tenga espacio y tiempo, ¿no? Que quizás también esa ha sido parte del éxito de los podcasts, porque tristemente donde más usamos o donde más estamos a veces, bueno, aquí en Querétaro todavía no, pero en ciudades muy grandes donde más pasas el tiempo es en el carro, ¿no? Entonces, en el tráfico, si estás en el tráfico atorado y te echas 1:30 de camino, te puedes echar un podcast tranquilamente. En vez de estar escuchando en ese tiempo vas a escuchar de 10 a 15 canciones con 20 minutos cada corte comercial y van a ser canciones que ni te vas a estar interesando tú, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados ahorita al resto de las redes en tener, digamos, comunicaciones cortas, poca profundidad, muy breves, que la gente se lleva por encima y que a veces llevan a la desinformación y a situaciones de confusión con la gente.
las falsas noticias, ¿no? Que Exacto. que se permiten distribuirse de una manera muy sencilla. Y que nadie se cuestiona. Y que nadie se cuestiona. O sea, te quedas con lo que te llega, pero a final del día estamos viendo que hay un cierto y una cantidad importante de gente sí. que está viendo los podcasts, sobre todo en estos podcasts de formatos de larga duración, como una forma en la cual se logra una conexión más íntima con la audiencia, es decir, y que también más a fondo, ¿no? Y que, por ejemplo, yo lo veía en el caso de, pues, el podcast que yo escucho, ¿no? Que es el de La Cotorrisa. Que realmente, pues, ese no es su principal giro o su principal negocio. ¿Qué es lo que hacen? La parte de interacción con pues, tus fanáticos o aquellos que te siguen. Pero realmente el negocio es lo que tú estás promocionando a través del podcast. Porque tú lo estás usando nada más como un canal, más no como una actividad principal. Entonces ahí es donde muchos negocios pudieran estar aprovechando en vez de estarse nomás viendo pasar aire. Y fíjate, o sea, ahorita por ejemplo que dices, pues a final de cuentas gran parte de las cosas que te empiezan a traer es esa intimidad que sientes que tienes con las personas es una conexión con las que estás, a las que estás escuchando, aunque realmente no exista como tal, pero al escucharlos como si tú estuvieras al lado en la plática, creo que es parte de lo que ayuda, ¿no? Normalmente terminas por tener una mayor profundidad en cuestión de casi cualquier tema y también sientes que es más sincero. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la persona no llega ahí con un discurso, aunque habrá los que lleguen a ciertos podcasts a querer hacer discurso, que es como cuando invitan políticos, que es justo el problema, ¿no? Justo. Pero cuando se encuentran en una situación en donde les puedes cuestionar lo que sea, creo que es lo que es interesante, la forma en que pueden hacerlo. Y creo que en este caso que hablábamos precisamente de las elecciones en Estados Unidos, es interesante. Pero yo lo hubiera querido ver también, a lo mejor que hubiera pasado ya en México y que tuviéramos también ese nivel, como para haber podido pasar a nuestros candidatos, más que los debates en donde de repente queríamos buscar... Creo que su comparativa más próxima tendría que ser lo de los debates, pero realmente los debates, a ver, si somos sinceros, los formatos ya están fuera, ¿no? El formato está fuera, ni siquiera lo están haciendo bien, porque prácticamente solo, en vez de estar aclarando el punto sobre el cual te están cuestionando y hacerte notar como que sabes del tema, lo único que están haciendo es una tiradera entre uno y otro. En vez de parecer un debate, parece un roast. Sí, pero bueno, pero a final de cuentas también... Y aquí es muy difícil que lo puedan hacer, porque no son tan abiertos a una plática. O más bien sí lo podrías hacer, pero hay una cuestión. En el otro, o sea, por ejemplo, en el debate lo que creo que pasa es, pues te tiras, pero es más bien para no decir nada. Y sí, como tienes el tiempo, es como los que se tiran en el fútbol. Sí, es gastar el tiempo. Voy a gastar el tiempo, no me desgasto, no digo nada más que tiro. Pero si fuera en un formato de podcast en donde pues le puedes tirar, pero tienes todavía 2 horas y si no te es necesario, callado, ¿no? Claro, le seguimos, ¿no? Claro. Y si uno te dice y el otro te dice, no estás en la tele de que, se nos acabó el tiempo y vamos a anuncios o regresamos o ya se acabó el programa, ¿no? ¿Y sabes quién definitivamente podría, dentro de esos candidatos, o bueno, los que hemos tenido aquí en México, ¿sabes quién sí podría tener ese tipo de tablas para un podcast? Yo creo que el Bronco. ¿Te acuerdas? Pues, bueno, creo que a su modo, pero él incluso en las entrevistas, él sí decía y era muy abierto a comunicarse y decir las cosas como eran. Aquí, aparte de que, como tú dices, ¿no? En los debates lo primero que buscan es no decir nada para... Casi si no me... mejor no la riego. Ajá, si no me ven. Pues creo que los políticos aquí prefieren, pues sí, no decir nada, no hacerse notar. Y dudo que apenas justo en estos... Yo creo que esos 2-3 últimos años es donde México ha estado desarrollando un poquito más la cultura del podcast, ¿no? De irlo escuchando, que compartiéndolo, cositas así, que en Estados Unidos ya tiene más tiempo. Digo, no hemos llegado ahí, pero estamos cerca. Siempre hemos compartido muy de cerca la cultura de Estados Unidos. Sí. O sea, estamos un pasito atrás. Vamos atrás, un pequeño corto. Pero ahí está, y ya tenemos ejemplos, como decíamos ahorita, el tema de La Cotorrisa, el tema del caso de Roberto Martínez, pues digamos ya nuestros podcasts que están agarrando
cierta influencia y cierta pues posibilidad de ser medios de comunicación efectivos para muchas cosas, ¿no? Fíjate, el segundo punto también importantísimo en este caso de los podcasts es la segmentación precisa. Y volvemos a lo mismo, porque creo que dentro de estas circunstancias, justo contra los medios tradicionales, está el hecho de decir, ¿sabes qué? Puedo segmentar mejor porque puedo ir a públicos muy específicos. Y este es uno de los grandes también, digamos, yo creo que ventajas de los podcasts, ¿no? En donde puedes elegir precisamente ciertas audiencias a partir de con quién o qué podcast estás utilizando. Sí, por ejemplo, uno que en el último medio año ha tenido mucho boom, que, por ejemplo, es muy de nicho, que claramente tú no vas a ubicar o quién sabe. Latin Lover, ¿no? El presentador. Tiene su podcast. Entonces, es alguien que netamente... Y el vampiro también, ¿no? Así, y el vampiro canadiense. O sea, que justamente... Andamos en el ajo. Entonces sí los he visto. Entonces, es algo muy de nicho, creerlo. No es un alguien que hable temas muy generales, sino está concentrado en el mundo del wrestling en México, cómo se ha llevado la lucha libre aquí. Y creo que para cada persona va a haber un podcast. Me atrevo a decir que ahorita ya hay. Pero fíjate que es bien interesante, digo, a mí me tocó ver los de Latin Lover, no los he escuchado en general, o sea, sí lo había visto y alguna vez me he encontrado algo. He visto más los del vampiro canadiense, pero digo, no es como que yo siga mucho la lucha, pero justo como es otra vez como el caso, como que de repente me lo encontré y lo escuchas y dicen cosas interesantes de algo que a lo mejor no era tan importante para ti, o a lo mejor lo ves muy por encima. Te hacen ser parte de... Exacto, y como que de repente dices, oye, qué interesante esto de esta actividad, que te lo estén contando y además de la manera en la que lo hacen, porque en el caso, al menos del vampiro, creo que es interesante la forma en que lo lleva, y es como justo esa plática, te metes en esa plática, ¿no? No, pero es como... Sí, te atrapa. Digo, porque depende de los dos aparte, porque es el que cuenta, el que pregunta y el que contesta, ¿no? Claro. Y las preguntas que haces que te lleven a algún lugar. Sí, no nada más preguntar por preguntar. Y sí, realmente, o sea, como tú dices, está el segmento, pero a veces la parte de la conversación te atrapa. O sea, es independientemente de que a lo mejor seas su fan o no de alguna circunstancia, pues te encuentras cosas en que dices, oye, qué interesante, o encuentras personas que tienen algo que decir. Sí, no, por ejemplo, yo he buscado, no sé, de mi estandopero favorito, ¿no? De repente así me pongo a buscar Lalo Elizarrarás, podcast, ¿no? Y yo sé de los cuales él ya lo he visto en algunos, que son, pues sí, de mi agrado, pero luego justamente me he encontrado en otras entrevistas de podcast que le han hecho, y ahí es donde me doy cuenta que no nada más es lanzarte a hacerlo, sino tener un poco la idea de cómo hacerlo, no nada más es... ¿y cómo te va? ¿No? O sea, que lo que tú mencionabas, que las preguntas te lleven a algún lado, a algún lugar, para que mantengas la atención de la gente. Y eso de repente te hace que superes tu nicho. Sí. ¿No? O sea, porque a lo mejor no había algo que nunca te había llamado tanto la atención, pero la forma en que lo platica o lo que lleva las conversaciones esa persona en su nicho te atrapa y te quedas. Sí, claro. Por ejemplo, a mí también me gusta mucho uno de relatos, ¿no? De miedo, que luego me pongo. O sea, la manera en lo que... La mano peluda. La mano peluda. No, y dije podcast, ¿no? Bueno, que yo creo que ese tipo de programas un poco ya iban como de la mano tanto, ¿no? La tremenda corte. Bueno, es que serán como más como radionovela, ¿no? Radionovelas. Esos son mis verdaderos podcasts. Sí, digo, todavía eran esos sí eran guionizados. Sí, claro. ¿No? O sea, estaba más el guión. Muchos de estos podcasts que comentas pues son sobre la marcha, ¿no? Sí, ir platicando los temas. Justamente trata de algunos hasta improvisados, ¿no? Creo que es la esencia de que la plática te va llevando, y a ver si no los harto, pero o sea, mi ejemplo más claro es la cotorrisa, que hay veces que pues, hay videos que a mí en lo particular no me han gustado, y a la comunidad igual, porque simplemente la interacción entre las dos partes no da.
O sea, la conversación no da y te sale un capítulo de 40 minutos, mientras te puedes aventar la siguiente semana, la siguiente entrevista, un capítulo de más de 3 horas. Y eso es parte de la autenticidad de los productos y de los programas, ¿no? Es el hecho precisamente que nos lleva a un tercer punto, que es la credibilidad y la autenticidad. O sea, muchas veces, porque justo ese tipo de cosas surgen y tú tienes a una persona, por ejemplo, ellos en su caso, un invitado, pues que es pesado o que realmente no tiene mucho que decir, se nota en la conversación, Claro, ¿no? el ejemplo más claro fue Jorge Falcón, ¿no? Tenés a un comediante de la vieja escuela con 2 estandoperos que, pues ahí parece que hay una guerra civil entre los oldies y los nuevos, que para ellos no lo es, pero pues esta persona, que para mí, a mí me gustaba mucho Jorge Falcón, y justo creo que en ese capítulo fue donde dije, creo que no estás entendiendo cómo va la nueva tendencia de comunicación, el cómo se está llevando. Sí, o sea, tú no ocupas irte a parar a un podcast o alguna entrevista a promocionar tu show, ¿no? Porque tú pones tu letrero ahí en la calle de Jorge Falcón y la gente va a ir a verte, ¿no? Claro. Que por ejemplo, otro ejemplo ahorita que se me vino a la cabeza, la gira de medios que hizo Katy Perry, ¿no? Apenas aquí en México, no sé si claro. viste. Con TV Azteca le fue fatal, ¿no? O sea, fatal. Y fue a podcast de esta Carla Díaz. Al de Pinky. Al de Pinky Promise. Salió más contenta, más feliz, porque es más auténtico. Claro, el formato es como más... Es justo eso, ¿no? Lo que pasa es que la televisión... Muy restrictiva, muchas reglas. Sí, o sea, a final de cuentas pautas. mucho arreglo, mucho Tienes que seguir así. escenografía, detalles, tiempos, etcétera, etcétera. Y pues sí, el formato del podcast termina por ser más... menos estresante, más más auténtico. Más auténtico, ¿no? Claro. Y ahí, digo, a final del día, porque también ahí lo que vemos es que en un buen podcast tienes esa posibilidad, digo, el caso de Roberto Martínez que invita a gente de diferentes rubros, tipos, industrias, lo que sea, es como justo eso, o edades, ¿no? Mientras tienes una persona que sea buena en llevar una conversación, pues el contenido termina siendo bueno, ¿no? Y si la persona tiene que decir... Sí, que se queden ya en silencio y tienes que estarle como rascando. Claro, que esa es como un poco la circunstancia que se puede dar. Pero sí, definitivamente credibilidad y autenticidad son dos de las cosas que nos aporta como tal. Que bueno, también me he puesto a ver que creo que ExaFM también ya combina un poquito de las dos. No sé si has visto luego sus entrevistas, que la tienen grabada como podcast en YouTube. Okay. Y al mismo tiempo lo están pasando en el radio, ¿no? Que no está tan lejos, ¿no? El tema del radio de repente es lo que se puede parecer más. Y mira que yo hice radio hace mucho tiempo. Míralo. Sí. Radio Nopala. Radio Nopala. No, bueno, tú eres de los pocos que sabe el contexto de radio y televisión Querétaro y mis pequeños shorts que tengo ahí. Pero, o sea, además de hacer televisión... Decimos dónde lo busquen. No lo busquen. O sea, justo además de haber hecho televisión, también que cuando estuve un breve tiempo en radio, era similar, porque igual que ahorita, ¿no? Nosotros podemos preguntarle a los que nos escuchan y no va a haber una respuesta. Claro. Y estamos llevando una conversación. Pero sí es el que más se asemeja. Que nada más como que lo que de repente pasa, sí, siento que todavía pasa más en el radio, es de repente como que hay más pose, ¿no? Sí. O sea, es como con la voz y exagerar, decir... Y meter los comerciales. No lo quiero decir, no quiero ofenderte, pero de repente a veces en el radio no hay tanto fondo. Sí. Sobre todo en los locutores. Sí. Porque era como, di algo para ocupar el espacio. Pero sí, claro. Y acá a veces tienes menos tiempo. Es que además ahí ahora sí que el tiempo cuesta. Claro. Y aquí pues, no nos cuesta, como tal. No, y además es como otra vez eso. O sea, vas a tener que decir algo y te puedes explayar todo lo que quieras. Sí, no, y era relativamente lo teníamos guionado. O sea, teníamos muy marcado los tiempos, lo que teníamos que decir, cómo hacerlo. Si había que meter mención, pues se metía mención, ¿no? Pero sí llevaba una cierta pauta, ¿no? Ya más específica. Va a sonar muy chistoso, pero ahora sí que desde mi privilegio, después de haber hecho radio, televisión, creo que el que más me gusta es el podcast. Me permite ser más quien soy. Es que eso creo que es lo que es interesante, ¿no? Ahorita hablábamos precisamente de cuáles pueden ser los retos y oportunidades de este medio.
Híjole, así como nacen, mueren, creo yo. Es Ok. como cualquier tipo de influencer. Puedes salir, pero el chiste es mantenerte. Creo que la ventaja, digo, ya habíamos hablado en algunos casos y es precisamente el tema es, obviamente tienes herramientas y hoy es mucho más fácil aventarte, por ejemplo, a precisamente producir un podcast porque pues, las herramientas están a la mano, las puedes conseguir. El caso, por ejemplo, en costo de algunos mismos plataformas como lo es Spotify, pues básicamente puedes hacer un podcast con tu teléfono y es lo único que necesitas y subirlo y editarlo y hacerlo todo en el teléfono. Entonces lo ha facilitado mucho y la distribución, Es pues todavía más también. sencilla. Yo me acuerdo que en mi primer experimento de podcast ahí en la pandemia en 2020 con mis amigos, lo grabábamos en Discord, ¿no? Directamente. De ahí a Audacity, si no mal recuerdo, y a subirlo, ¿no? Ok. Y, o sea, es muy sencillo. El chiste es justo tener la perseverancia de seguirlo haciendo y también mantenerte fresco en los temas. Bueno, va a depender del giro o del nicho a que quien quieras llegar, pero pues es mantenerse fresco. Porque así como la televisión de la nada dejó de ser el medio de comunicación más importante, pues así también puede dejar de ser un podcast. Claro. No, digo, a final de cuentas seguramente tendrá su ciclo. Que ya ahorita quién sabe qué vaya a seguir, falta que sea mediante realidad aumentada o Eh, realidad virtual. que no sé, es que no estoy tan seguro que eso se vaya a meter como tanto en esto, ¿no? Nos van a meter Pero chips en la nuca. yo creo, no sé, yo creo que como que el tema aquí es esta facilidad que tienes, pues obviamente permite el que el entrar es muy fácil. Lo cual creo que no está mal. O sea, a final de cuentas es dar la posibilidad de que la gente pueda desarrollar lo que creo que nos hace falta mucho ahorita, el conversar y el poder hablar más y discutir de temas, creo que eso es importante, ¿no? O sea, el hecho de, o sea, sinceramente, en una sociedad que creo que nos fuimos demasiado a las cosas más banales y las cosas por encimita y que se discute un poco cualquier cosa, el hecho de que existan este tipo de De canales. medios, canales y formatos que se atreven un poquito a ir más a fondo, creo que es importante, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que bienvenidos todas las personas que puedan colaborar, llevar algo. Y también creo que no necesariamente es malo porque pues, si tú de repente tienes a lo mejor un negocio y no sé, tienes 40, 50 personas de tus mismos clientes que te siguen y que les puedes estar llegando y que tú puedes estar, por ejemplo, a lo mejor tienes un negocio que tenga que ver con inversiones y les haces un pequeño podcast, pues es una forma de estar comunicado con ellos que puede ser bastante eficiente, porque a lo mejor les tienes que estar comunicando cosas constantemente y lo puedes hacer así para todos, ¿no? Uh-huh. Y aunque no tengas tanta gente con esas personas que te siguen, tú ya puedes estar logrando algo interesante, ¿no? Sí. Ahora, los desafíos dentro de esto es obviamente que también, pues, exista mucha desinformación, que eso ya existe, o sea, eso no es algo que se determine de la noche a la mañana. Desde la televisión, desde el radio. Claro, y esa es una generalidad, de eso no hay tema, o los sesgos que puede haber en algunos programas, pero creo que a final de cuentas también la diferencia es esa, que habiendo tantas opciones, si no te gusta algo, te cambias, ¿no? Tienes un catálogo totalmente amplio para tú poder decidir. No te lo están imponiendo como en la tele, ¿no? Que nos imponían el contenido. Ahora ya es Sí, pues no te queda de otra. Sí, no era lo que había en su momento en la transmisión. Ahora puedes buscar algo diferente o algo que sientas que está más de acuerdo a lo que tú estás buscando. Y el otro problema importante sería la saturación, precisamente, ¿no? Del mercado, que de repente encuentres algunos en donde todo el mundo quiere hacer lo mismo. Estamos repitiendo lo que pasó con los youtubers hace 15 años. Claro. Estamos repitiendo lo mismo. Y que al final, pues los que se quedan, ¿quiénes son? Los que su contenido tiene relevancia y constancia. Y constancia, ¿no? Exactamente. ¿Qué oportunidades hay? Bueno, definitivamente el desarrollo de nuevas tecnologías, así como las integraciones de la IA,
¿no? Yo creo que el negocio de los micrófonos, de los audífonos, de estos brazos de soporte, crecieron, ¿no? Empezaron a tener mayor ganancia porque mucha gente los empezó a comprar. Bueno, la incorporación de la IA también ahí va a ser importante porque como podemos poner de ejemplo el podcast de Roberto Martínez, él ha hecho experimentos donde la IA con su voz es capaz de ya grabar un capítulo por él mismo, ¿no? O sea, ya no necesita estar él grabando, nada, le mete el prompt y se deja ir. Que también eso va a ser un arma de doble filo por la parte de la saturación y la información falsa o sesgada, ¿no? Ok. Es algo que se va a tener que cuidar. Bueno, personalización de contenidos. También no estamos... Que las plataformas, así como de repente te sugieren música, también te pueden sugerir podcast, que ya lo hacen, que ya te aventan contenidos similares y recomendados. Y bueno, pues eso en búsqueda de mejorar tu experiencia. Ok. ¿Cuál crees que puede ser el impacto, la forma en que los negocios lo puedan aprovechar en términos, digamos, ya prácticos? Creo que los podcasts también ayudan, así como los videotutoriales también ayudan a educar, si lo queremos ver así. Okay. A que aprendas a hacer ciertas cosas, a orientarte en algunos temas. Entonces, pues a las empresas también les va a servir, ¿no? Quizás que en vez de ponerle un videotutorial quizás un poco yo creo pesado, que sientes que van mucho de la mano, por ejemplo, también con el tema de los audiolibros. Sí. Yo no he tenido la experiencia todavía con audiolibros. No, yo no me animo, fíjate. Soy de pueblo, soy más de agarrar el libro, vaquero. Ok, los papiros. El papiro, sí, no, soy más. Ok. No, yo no sé, siento, sí, ¿sabes qué? Siento que yo me dormiría. Fíjate que no lo he hecho, no siento que sea tan mala la experiencia, tal vez, o sea, no lo he hecho hasta ahora, pero creo que también es un poco esa situación en donde tienes una ventaja de que si bien estás haciendo otra actividad, o sea, creo que esa es la gran ventaja, claro. Lo puedes hacer, ¿no? Fíjate que yo lo he pensado en hacerlo, el tema del audiolibro, pero creo que lo importante, al menos yo que soy muy visual, me cuesta el hecho de decir, me acabo de echar este libro, pero en vez de que sea que lo estuve leyendo, que sea que lo estuve escuchando. No sé, para mí no me es igual. Y por ejemplo, generalmente mientras estoy trabajando, yo tengo algo de fondo siempre. Sea podcast, sea entrevista, sea videoblog, una serie, no sé, lo que sea. Es la manera en la que mejor me concentro. Ahora, hablando de este término, decíamos precisamente de la cuestión de los nichos y sobre todo, digamos, como medio, esta parte de la credibilidad de autenticidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú encuentras un podcast que aunque no sea muy grande, tiene un nicho muy específico, pues realmente a la gente que lo escucha te va a aportar esa confiabilidad o te vas a amarrar un poco de la confiabilidad que pueda estar brindando ese podcast con su nicho de mercado. Fíjate que tengo un amigo ahí en el trabajo que él escucha un podcast de fútbol inglés que le dan mucho seguimiento a un equipo de sexta o séptima división, no me acuerdo, pero justo que él le gusta por justo la parte de la credibilidad, y si queremos irnos a la definición es muy de nicho, y que justamente hace unos 7 meses hizo el viaje a Europa y fue con ellos, o sea, es un podcast pues, igual pequeño, que fue con ellos al estadio, ¿no? A animar al equipo, al que hinchan, y pero justo es parte de la credibilidad y la cercanía que te permite este canal. Oye, en cuestiones precisamente del impacto y de las posibles cuestiones negativas, digo, pensar de repente, cuando hablas de una empresa como CNN y hablamos de 3.500 empleados, pues obviamente habrá de repente los que salen a cuadro, que habrá algunos que les creas, otros que no. A lo mejor el peso no cae sobre una persona en específico, sino sobre toda una cadena, o hay cosas que a lo mejor tienen diferente peso. Pero en los podcasts, y hablando, por ejemplo, de los casos como lo que teníamos ahorita, del caso de Joe Rogan,
pues es que el peso específico va sobre solo una persona y esa persona se vuelve Es que tú te una vuelves la cara. influencia. O sea, el poder que tiene una sola persona o un par de personas de un podcast es inmenso, ¿no? Es que es tomar una responsabilidad, no solo de generar el contenido y prepararlo, sino también de lo que estás comunicando, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros de nuestros 100 capítulos, somos responsables absolutamente de lo que decimos. No hay nadie que nos esté respaldando más que nuestra conciencia y nuestra boca, ¿no? Claro. Entonces, pues sí hay que ser cuidadosos con qué información estás brindando. Por eso, así como las fake news, ¿no? En redes sociales, pues tanto es responsabilidad de la persona que lo está haciendo como de la que lo está leyendo o escuchando en su defecto. Ok. Cerrando. ¿Cuál sería tu Podcast favorito. cuál es tu podcast favorito? Después de Thinking Business. Bien dicho. Nada, sí, definitivamente es La Cotorrisa. Ok. Pero yo no soy de escucharlo, yo tengo que verlo. Ok. Me da más risa. ¿Qué crees que pase en el corto plazo y en el largo plazo respecto a los podcasts? Mismo comentario que hace rato. Esto es como los youtubers. Llevamos 4 años de que justo en la pandemia muchos se animaron a hacer podcast, de estar en casa, de tener la accesibilidad de decir, pues me puedo grabar y total no me van a ver, aunque esté en pijama en mi casa o enfermo. Así como nacen, mueren. Entonces, siento que se va a ir purgando un poco el tipo de contenido que no nutre, creo yo. Ok. Se van a ir saliendo aquellos programas o podcasts que quizás no te están informando, que son meramente entretenimiento, que justo tanto sirven para entretener y como que las personas que lo hacen por entretenimiento, que tarde o temprano se acaba. Y hay otros que son pretenciosos, ¿no? Y otros que son pretenciosos. Y los que somos de información y de ideas de negocios nunca vamos a si tienes, o sea, justo es como, creo que de repente cabe esa circunstancia en donde puede haber podcasts que, pues a final de cuentas, se presten para ser interesantes durante un tiempo. A lo mejor a la persona se le acaban los temas, sí, y cierra un ciclo y puede ser que pueda funcionar bien durante ese tiempo y abrir y cerrar bien. Y habrá otros temas en donde precisamente te da esa posibilidad de estar ahondando cada vez más en cosas distintas, y si el mercado o el tema es más dinámico, pues obviamente el poder seguir escarbando en ese sentido, ¿no? Tal cual. Muy bien. Pues bueno, con esto nos despedimos. Esperemos que esto haya sido de su interés. Pónganle atención a este desarrollo de los podcasts, sobre todo para sus negocios. Intenten identificar de qué manera esto puede ser algo que les ayude a ustedes. Si necesitan algo así, pueden contactarnos aquí en nuestras redes, nuestro correo. Dudas, hasta si quieren empezar y quieren saber algo sobre cómo empezar. O si llegan a ocupar, no sé, que no se animen o que quieren hacerlo pero no se animan, incluso hasta podemos dar algún tipo de asesoría, de podcast, de tutoría, o incluso prestar nuestras voces. Perfecto. Pues bueno, nos agradecemos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.